y de arte contemporáneo más, les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra directora, la magíster Mariela García Caputi, que seguramente está también escuchándonos, y la bienvenida a todos los que se han conectado en este momento para celebrar un día histórico. Es la primera vez en Ecuador que vamos a celebrar el Día Nacional del Voto Femenino. Con esta ocasión, hemos considerado que la mejor persona para hablarnos, quien fue la primera sufragista del Ecuador, la doctora Matilde Hidalgo de Procel, es su biógrafa, la historiadora y escritora Jenny Estrada Ruiz. Le doy la bienvenida, Jenny, a Clara Medina, que va a ser parte también de esta conversación, a todos los que están conectándose para seguirnos en esta interesantísima charla, y a continuación les vamos a transmitir una breve biografía fotográfica de Matilde Hidalgo de Procel. Aquí estamos viendo imágenes de Matilde, el lugar donde ella nació, en Loja, la casa donde nació, su infancia. La fachada del Colegio Bernardo Valdivieso, que era un colegio de varones, donde ella fue la primera mujer que ingresó a estudiar a ese colegio. Aquí el acta, ¿no?, de grado de bachiller de Matilde en 1913. En 1918, cuando es la primera licenciada en medicina por la Universidad de La Suay. El acta de grado también. Y en 1921 obtiene su título de doctora en medicina, siendo la primera médica del Ecuador. Este título lo obtiene en Quito. Y allí está el Hospital General de Guayaquil, donde ella ejerció su profesión antes de radicarse en Machala. Matilde Hidalgo y su esposo, el doctor Fernando Procel Lafebre. Él era abogado. Bueno, aquí ya están los documentos que la acreditan como la primera sufragista del Ecuador y de América Latina hace 96 años. Unas tomas de Matilde en su vida familiar. Aquí cuando vemos que fue la primera mujer candidata a diputada en el Ecuador. También ejerció la cátedra, y vemos cómo fue vicerrectora del Normal Manuela Cañizares en Quito, y también ya empezó toda su vida de profesional activando a nivel internacional también, ¿no? Cuando va al primer congreso de la Alianza Panamericana de Mujeres Médicas en México en 1947, también fundó la Cruz Roja Femenina del Oro. Y
participación directa, interactuando con su medio. Fue una mujer muy activa, la primera bachiller de Loja y del país, primera licenciada en medicina por la Universidad de la SUAY, primera médica del Ecuador por la Universidad Central de Quito, primera sufragista del Ecuador y de América Latina, primera mujer vicepresidenta de un consejo cantonal, primera mujer jefe político, primera diputada electa en comicios populares. Matilde fue maestra, política, poeta, profesional, funcionaria pública, esposa, madre y ciudadana ejemplar. Aquí las últimas fotos de Matilde, ¿no? Ella en 1974 fallece en Guayaquil, unos meses después de que falleciera su esposo. De todo eso vamos a conversar con Jenny Estrada esta mañana para adentrarnos en la vida de quien está considerada una mujer total. Es la portada de la 6ª edición del libro de Matilde Hidalgo, que ya va por 17 ediciones, si mal no recuerdo. Jenny. Hola Lola, buenos días. Este es un acontecimiento para nosotros las mujeres ecuatorianas especialmente, y para mí en particular, porque veo que al cabo del tiempo se rememora un hecho histórico trascendental para la mujer ecuatoriana y para la mujer latinoamericana. En la fecha en que el Consejo de Estado, 9 de junio, determinó que las mujeres ecuatorianas no teníamos impedimento para elegir y ser elegidas. Y esto gracias a la gestión personal hecha por esta decidida mujer que en la ciudad de Machala se presentó ante una junta electoral en periodo de inscripciones y exigió que se las inscribiese. El acontecimiento puso en jaque a los miembros de la mesa de inscripciones y le indicaron que el voto en la mujer, el voto en Ecuador era solamente para los varones. Estudiosa de la historia y también analista de los acontecimientos políticos, ella y su esposo eran personas de ideología liberal. Sabían perfectamente que el general Alfaro había dejado abierto el camino a la mujer para la educación media y superior. Entonces ella sabía que en la Constitución liberal había un artículo que disponía que eran ciudadanos con derechos políticos, todos los mayores de 21 años que supieran leer y escribir. No diferenciaba hombres o mujeres, como ocurría en constituciones anteriores. Es decir, la Constitución liberal dejó abierto el camino que esta mujer, con una decisión y valentía ejemplares, ella solita decidió reclamar para sí y para todas las mujeres del país. Sí, precisamente Clara tiene unas inquietudes, unos comentarios alrededor de este tema, de lo importante que es que se recuerde que hoy, hace 96 años, Matilde Hidalgo tuvo el reconocimiento de su derecho de elegir y ser elegida. Clara, tú tenías un comentario respecto a esto. Bueno, sí, muchas gracias, Lola. Buenos días, Jenny Estrada. Es un gusto estar participando en este día tan especial de para las mujeres, porque con la acción de Matilde Hidalgo se nos reconoció a todas las mujeres el derecho de elegir y ser elegidas. Nos abrió el camino de la participación política, y eso es importantísimo en este país. Sí, tengo muchas inquietudes sobre este personaje, porque este personaje es realmente inspirador. Y me complace estar conversando esta mañana con su biógrafa, que creo que Jenny Estrada fue la que visibilizó
el real papel de Matilde Hidalgo de Procel. Pero antes de continuar, Jenny, adentrándonos en la vida de Matilde, quisiera preguntarte por algo que parece una minucia, pero que no lo es. ¿Matilde Hidalgo de Procel o Matilde Hidalgo solamente? Te lo pregunto esto porque hace poco había en redes sociales una polémica que decían que solamente debería ser Matilde Hidalgo y no usar su apellido de casada, esta preposición que significa pertenencia. Sin embargo, tú utilizas Matilde Hidalgo de Procel. Eres feminista y sin embargo defiendes ese D. ¿Por qué? A ver, ella fue orgullosamente mujer, madre y esposa, y encontró en su compañero, en el doctor Fernando Procel, no solamente a su marido, a su esposo, a quien amó intensamente, sino al hermano de ruta, al compañero de ruta, con quien caminó segura por la vida. Ese hombre a quien ella amó tanto y cuyo apellido ella llevó con orgullo porque en todos sus documentos ella firma Matilde Hidalgo de Procel. Ella nunca firma Matilde Hidalgo. Ella nunca se firma doctora Matilde Hidalgo Navarro, no. Ella es la doctora Procel, orgullosamente esposa del doctor Fernando Procel, con quien constituyó una perfecta unidad de dos, porque se amaron intensamente, se ayudaron, se apoyaron, constituyeron una pareja excepcional y así se proyectaron cada uno en sus respectivas actividades. En el momento en que ella justamente va a hacer el reclamo a la Junta de Inscripción Electoral, ella está apoyada por él, que es el abogado, y que le dice: no hay impedimento, si aquí está la Constitución, lleva la Constitución, si acaso hay algún problema, lleva la Constitución, y demuestra que no hay impedimento para la mujer. Y así ocurre en cada una de las acciones de su vida. Ella tiene un hombre que no le permitía a la mujer nada más que ir a la misa, a regresar a la casa, aprender tareas domésticas y prepararse para ser una buena esposa. Ese era el deber de la mujer. Y ella rompe todos los moldes y ahí lo conoce a él. Y ahí desde las aulas del colegio Bernardo Martínez sus fotógrafos. Él era aficionado a la fotografía, felizmente. Eso bendecimos los biógrafos. En este caso lo bendigo yo, porque él tomaba fotos de ella, de cada instancia de ella. Él le tomaba fotos. Y por la fotografía se acercaron mucho. Y esos testimonios gráficos que él deja son hoy documentos que existen. Jenny,
los inicios de Matilde Hidalgo, su infancia y luego sus deseos de ingresar al colegio, sus deseos de ser bachiller. Evidentemente Matilde Hidalgo es fruto de la Revolución Liberal. Ella tiene 6 años cuando se da la Revolución Liberal, crece en un ambiente liberal, pero siempre me he preguntado cuáles son los entornos, cuál es la inspiración que ella tiene, qué lee, de qué está influida para decidir, bueno, yo quiero entrar al colegio, yo quiero ser bachiller. ¿Qué pasaba en Guayaquil? ¿Qué pasaba en Quito? Había ya un grupo de mujeres activando, hablando de educación. Cuéntame ese entorno en que Matilde vive y decide ser estudiante de colegio. A ver, si todo el mundo en el tiempo y las circunstancias, comienzo del siglo XX, no hay comunicaciones mediáticas como las que conocemos. Periódicos se dedican en una ciudad, en otras, pequeños periódicos, semanarios, escenarios, pero no hay la interrelación que permita decir que estas mujeres están haciendo algo en tal parte. No me vaya que avanzan mucho las maestras, como ahorita de Cuber, por ejemplo, resintiendo de una situación por la cual la ley de educación media frenaba a la mujer su derecho a ser bachiller. La ley de educación media, hasta antes de la Revolución Liberal, solamente consideraba aptos para el bachillerato a los varones. Es la Revolución Liberal la que va a cambiar el marco general, marco jurídico histórico para la mujer, a determinar que la educación tiene puertas abiertas para la mujer, tanto en educación media como superior. Pero no había el empuje de la mujer. Doña Rita, aquí en Guayaquil, abre las puertas de su casa y crea una escuela para que siga la educación, porque solamente había primaria para la mujer, para que se preparen las señoritas en el avance de su formación intelectual. Por esa razón, cuando alzaron los normales en Guayaquil, se acoge al beneficio de esta escuela formada por Rita de Cuber y funda el normal de Guayaquil, después de fundar el de Quito, y con el tiempo y los años llevará el nombre de Rita de Cuber. Pero esto no se sabía en Loja, no había comunicaciones, y el viajar de una ciudad como Guayaquil a Loja era cuestión de hablar de una semana, 10 días, de un trayecto muy penoso. Loja vivía su propia realidad, en una ciudad preferida de los poderes públicos, una ciudad muy, hasta hoy, una ciudad muy poco atendida en el contexto del gobierno, del Estado, y los romanos se han hecho a sí mismos, se han hecho sus propios caminos, por eso salen grandes intelectuales, o sea, se vuelven introvertidos para devolver esa introversión en creaciones, tanto literarias como históricas como políticas mismas, ¿no? Y en el caso de esta muchacha, se educa en un colegio de monjas. Y en el colegio de monjas hay un anexo, que es como una especie de dispensario para pobres. Y ella se queda fuera de las horas de clase, ayudando a las monjitas a atender a los enfermos. Ella tenía una vocación muy profunda. Y esa vocación es la que la impulsa a decir, quiero ser médica. Pero para ser médica tiene que ser bachiller, y para ir a la universidad tiene que ser bachiller. En Loja no hay colegios secundarios para mujeres. Recién se han abierto los normales de Quito y Guayaquil. ¿Y ella qué va a hacer? Pero está la legislación de Alfaro. No le pueden negar matrícula en un colegio de hombres, porque la educación media ya es entonces para los hombres y para las mujeres. Y allí va a solicitar la matrícula Bernardo Valdivieso, donde el rector de aquel momento es un liberal. Y el liberal entiende el derecho de la mujer. Y el liberal expone ese derecho al consejo educativo y le dan la inscripción. Y ella entra con su matrícula al Bernardo Valdivieso. Pero la ciudad no está preparada para eso. Loja no estaba preparada. La reacción social de Loja es tremenda. El arzobispo ordena a su madre de excomunión y la obliga a oír la misa 2 pasos atrás del pórtico principal de la iglesia. Las monjas del colegio de la primaria donde ella se educó la invitan a una ceremonia y es para
manillar arrancándole la cinta de Ave María. O sea, el castigo de una sociedad a una mujer que rompe los moldes y los prejuicios por el solo anhelo de estudiar, de querer superarse para ser una mejor ciudadana, una mejor persona, pero no resiste. Ella no desiste, y en eso está el valor de esta extraordinaria mujer, su tenacidad, ¿no? En el colegio la lucha es horrible. Los compañeros, es eso que hoy llamamos bullying, es espantoso para ella. Se dividen en dos grupos. Hay unas confidencias de amigas de ella que todavía alcancé viva cuando empecé la investigación, que decían que la mitad de los alumnos contaban a Tildita, decían, eran los machistas que querían, se peleaban el derecho a quien la besaba primero. Y los otros, en cambio, la vergüenza de no querer estudiar como una mujer en la clase. Ahí tuve la comprensión de su rector, que en los momentos del recreo le cedía el salón de visitas contiguo al rectorado para que ella no pase la pena de estar sola, aislada en los recreos mientras los varones jugaban y se entretenían en lo suyo. Y ahí ella nace en ella otra vocación, la de la literaria, hacia poesía. Claro. Eso fue la angustia hacia poesía. O sea, esa vocación del colegio de monjas la acompaña y es la que la lleva a graduarse de bachiller y después a ir a Quito a buscar una matrícula en la Universidad Central para ingresar al estudio de medicina. Bueno, vamos a continuar hablando de Matilde y vamos a retomar más adelante su faceta de poeta. Ahora le doy el paso a Lola, que también tiene unas inquietudes para ti, Jenny. Sí, Jenny, la verdad es que tu libro es un caudal de información sobre Matilde y ahí me llamó la atención, todo mismo llama la atención con Matilde, pero me llamó la atención que ella, en una época en que las mujeres se casaban muy jóvenes, y casarse después de los 20 era mal visto en una sociedad tan conservadora como la lojana de esa época y de todo el Ecuador en realidad. Matilde se casa a los 34 años de edad y el esposo, el que en ese entonces se convierte en su esposo, tenía 30 años. O sea, ella rompió todos los esquemas, incluso ese. Bueno, eso la hace más mujer, pues, ¿no? El hecho de que el amor, te repiten a veces como una frase cliché, el amor no tiene edad. Eso generalmente cuando los viejos se enamoran de las jovencitas, ¿no? El amor no tiene edad. Dicen eso, es como excusa, es que el amor no tiene edad. Ahí va el viejo verde con su chiquilla. Pero en este caso, era la realización de una mujer que tuvo claros sus objetivos. Ella se fijó metas, y eso es lo que a veces nos hace falta a las mujeres. Tener las metas claras y fijar esas metas. Ella quería ser médica y logró su título de médica. Cuando logró el título de médica y empezó a ejercer, se reencontró con ese amor de la adolescencia, con Fernando Procel, que también había logrado su título de abogado en Quito. Renació el amor que nunca se había eclipsado en ellos. Simplemente la distancia los separaba por los estudios, por todas las vicisitudes que ella tuvo que pasar. Rechazada en Quito por un rector de mentalidad obtusa, que la mandó a aprender a cocinar y a lavar porque él no aceptaba mujeres en la Facultad de Medicina. Ella se fue a Cuenca, apoyada por su hermano, que es el puntal de la primera etapa. Y en Cuenca encuentra apoyo en la Universidad de la SUAY. Y allí tiene su matrícula. Allí también encuentra la comprensión de otro gran hombre, ¿no? Que le franquea el camino y que la apoya hasta que ella se graduó de licenciada. La licenciatura entonces equivalía a egresar de medicina actual, al egresado actual, pero le faltaba el grado de doctora y tiene que ir otra vez a Quito. Pero entonces el mundo ha cambiado. Cuando ella va la primera vez, la Primera Guerra Mundial está al estallar. Cuando ella regresa a Quito, ya estamos en el tiempo de la posguerra, y ya la mujer ha demostrado en otras naciones lo valiosa que es en ciertos roles que tuvo que encarnar mientras el hombre fue a la guerra.
ya no es despreciable ni es minimizada la presencia de la mujer. Al contrario, las universidades se van a abrir para ella, las oportunidades se van a abrir, aunque en países como el nuestro va a tardar todavía bastante en este proceso. Pero ella regresa a Quito y en Quito tiene su doctorado. Y en Quito también vence resistencia porque no le deja, el rector, aunque tenía otra mentalidad, no le permite hacer el internado. Y el internado era clave. ¿Por qué? Por ser mujer. No, ella obliga. Entonces hace una solicitud y obliga a que los internados se hagan por concurso. Y ella gana el concurso. Y por eso entra a la sala, de la cual había sido rechazada. Y así, si nos damos cuenta, el tiempo pasaba mientras las metas se cumplían. Por eso llega a la edad en que el matrimonio la encuentra ya sobre la tercera década. Ella no ha sentido el paso del tiempo. Pero ese amor intenso que tuvo por Fernando en su adolescencia, que fue el único amor de su vida, la lleva a contraer matrimonio con él. ¿Y qué le importaban esos 4 años de diferencia? En realidad no son nada, ¿no? Porque ella siempre fue muy, muy femenina. A pesar de ser una guerrera y una mujer de mucho temple, no una dama exquisita, delicada, no. Fue una mujer luchadora, una guerrera, una mujer que hizo valer sus criterios y que fue firme en sus decisiones, que supo sobrellevar dolores y prejuicios, pisó sobre los prejuicios y se erigió en la constructora de su propio destino, la arquitecta de su destino, como decimos, ¿no? Y allí, con Fernando, al casarse, va a vivir a Machala porque él había conseguido un trabajo en la ciudad de Machala. Se asientan en Machala y ella deja su huella en esa ciudad. Ahí está su faceta de educadora y de mujer política, porque es en Machala donde va a tener un puesto político en otra situación, ¿no? Pero antes de eso, en Machala, ella va a reclamar allí, en esa ciudad, el derecho a votar. Sí. Otra cosa que llama la atención, Jenny, de la biografía de ella es que es hija de una señora venezolana y de un señor lojano. Es decir, hay una migración previa, hay unos migrantes que llegan a Ecuador y que conforman este hogar de donde sale Matilde. Sus abuelos fueron venezolanos, exiliados políticos. Huyeron de Venezuela por discrepancias ideológicas con el gobernante Juan Blanco. Estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Llegan primero a Zaruma, gente que venía con capital para invertir en las minas de Zaruma y Portobelo, y gente que él, especialmente el abuelo, era un intelectual. Él viajó trayendo como equipaje parte de su gran biblioteca y se instaló en la provincia del Oro y después en Loja. Ellos fueron los hidalgos, los navarros del Castillo, venezolanos, y de acuerdo a las referencias de época, murieron por una de las pestes. Una pandemia o una epidemia de la época acabó con sus vidas, y estas 2 niñas, sus 2 únicas hijas, una de ellas la madre de Matilde Hidalgo, doña Carmen Navarro, fueron encomendadas a una amiga, a una comadre, junto con los bienes que dejaba la pareja para que no les falte nada de su formación. Si hay una migración cercana, migración venezolana, y la composición, el ADN de Matilde, digamos, porque de alguna manera tiene de Venezuela, tiene de Loja y ecuatoriana, mestiza como nosotros, ¿no? Muy bien, Jenny, estoy revisando un poquito los comentarios de la gente que está conectada, y algunos preguntan que dónde encuentran tu libro a la venta, el de Matilde Hidalgo de Procel, una mujer total. En la librería Cervantes. En Guayaquil. En Guayaquil, en la calle Aguirre
y Boyacá, una de las pocas librerías que quedan en el centro de Guayaquil. Ajá, sí. Jenny, retomemos el tema de la poesía de Matilde, porque Matilde no hace poesía todo el tiempo de su vida, a partir de cuando empieza a expresarse con estos versos que uno encuentra que están bien rimados, que están bien expresados, algo que podemos leer de ella después de un momento, y si Clara también se anima. No sé, Clara, si tienes los versos ahí en la mano, pero... No tengo los versos a la mano. No los tienes. No, bueno, yo tengo algo. En el libro está, sí. No el libro. El ideal de la mujer, por ejemplo, es un poema que me gusta mucho porque ella ahí pone su filosofía de vida. Ajá, sí, exactamente. Es precisamente este de aquí, lo estoy mirando ahorita. Ella dice: no contentarse tan solo con el rosario en la mano. A ver, voy a hacer algo que me va a asegurar que voy a leer bien. No contentarse tan solo con el rosario en la mano y el breviario del cristiano, querer la vida pasar. Es preciso al pensamiento remontarle a las regiones donde se hallan instrucciones que la ciencia suele dar. Es preciso abrirse paso entre envidias y mezquindades y, burlando tempestades, dedicarse ya a estudiar. Esto de aquí, Jenny, es algo que ella pone en práctica, pero ¿cuándo escribe Matilde poesía? Matilde escribe poesía en los años tormentosos, cuando está luchando por avanzar, y es una forma en que yo estimo que ella deja que su alma se libere, y en esa intimidad de la hoja en blanco y en esa intimidad de sus pensamientos va su alma en cada poesía que escribe, y allí se va manifestando no solamente en sus deseos de superación como mujer, sino también en su espíritu cívico. Hace poesía al 10 de agosto, hace poesía a los ideales. Caramba, hay una poesía que a mí me conmovió mucho cuando empecé a leer estas obras que ella dejó. Ella, en el periodo más doloroso, más cruel que ella tuvo que pasar, fue el periodo en el que ingresó a la Universidad de la SUAY, porque hay una rivalidad tradicional entre las provincias de Loja y de la SUAY. Creo que eso ya no debe persistir, pero en aquel tiempo era muy marcado. Los lojanos tienen una pronunciación del castellano muy hermosa, casi paladean el idioma al hablarlo. Las elbies hablan así con una forma muy elegante en su expresión, y eso era motivo de burla. En Cuenca, que en cambio no se dan cuenta que cantan, bonito el cantadito de los cuencanos, pero le diferenciaba, y eso era motivo de burla. Cuando ella salía de la casa donde vivía, un drama, porque su cuñada enfermó allí de una apoplejía y ella tuvo que hacerse cargo de los sobrinos. La dueña de casa le cortaba la luz por las noches porque era una ofensa para la ciudad. Esta mujer endemoniada que había ido a revolucionar el medio, y ella iba camino a la universidad, le tiraban piedras, le insultaban: loca, endemoniada, lárgate de aquí. O sea, era una ciudad haciéndole bullying a una mujer por el solo anhelo de estudiar, de avanzar un poquito más. Y ella luchó contra todo y se quedó allí, en esas madrugadas de fríos andinos, cubierta por una colcha, porque estudiaba con la luz del farol de la calle, porque no había luz en la casa. Ella se sintió muy entristecida y escribió un poema muy conmovedor, se llama Proscripción. Indecible dolor o desventura eterna, inevitable del proscrito, contradicción fatal, ley de amargura que el mismo mísero destino le ha transmitido.
Si de su suerte la infeliz criatura intenta hacer oír un triste grito, nadie la escucha. Todo es indolencia, carcajada, desprecio, indiferencia. Pobre ser, qué esperanza, qué consuelo puede aliviar su singular tormento. Si a su queja responde el desconsuelo y a cada grito un nuevo sufrimiento, y hasta el gemido que demanda el cielo, no le oye Dios y se lo lleva el viento. El resto del poema es realmente conmovedor, y allí uno se da cuenta su alma cómo sufría, pero la valentía de ella y su tenacidad al día siguiente vestirse, preparar a los sobrinos para ir al colegio, dejar la casa lista e irse a clases y no fallar en las clases y graduarse con las más altas calificaciones en un medio que la había despreciado, y sin embargo ese medio le rinde honores, porque cuando ya está por graduarse establecen un concurso para determinar la fecha verdadera de la fundación de Cuenca, y es un concurso literario, y ella hace un poema a Cuenca. Como para burlarse, los compañeros dicen que salga la Hidalgo a declamarlo, y sale y lo declama, y el público se pone de pie. Y los compañeros avergonzados, ahí está en la crónica, en una revista de época, en una revista literaria, salen al jardín, improvisan una corona de flores naturales y la coronan allí. O sea, era la reivindicación que le hacían por su talento, por su valentía, ¿no? O sea, el ejemplo de ella, en todos sentidos, para nosotras es muy inspirador, como Clara te dijo al comienzo. Muy bien. Clara, te doy la palabra. No quiero hacerme la dueña, porque sé que tú tienes también muy interesantes inquietudes. Gracias, Lola. Sí, tengo muchísimas inquietudes y tenemos que aprovechar esta hora de diálogo. Me gustaría, Jenny, situarme cuando Matilde ya es médica y tiene un periodo en Guayaquil. Ella ejerce la medicina en el Hospital General de Guayaquil precisamente en 1922. Y digo precisamente en 1922 porque este año es clave. Ella vive la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Te quería preguntar, ¿tú crees que este entorno guayaquileño y esta masacre influyó en Matilde porque había la ebullición del movimiento obrero, de las luchas? ¿Cómo eso hizo clic con la personalidad de Matilde? Bueno, yo venía de un medio totalmente diferente. Ciudades andinas ambas, Loja, las tres ciudades donde le tocó estudiar y vivir, Loja, Cuenca, Quito, y se enfrenta a Guayaquil, un medio totalmente diferente, una ciudad en permanente ebullición, una ciudad agromercantil, una ciudad donde nacientes grupos de proletariado están ya activando, ya hay organizaciones de obreros, ya hay un movimiento aquí, cosa desconocida en su tierra natal y en Cuenca, ¿no? Entonces ella enfrenta otra realidad. Ella es nombrada entonces médica auxiliar de la Sala Santa Teresa del Hospital General de Guayaquil. El antiguo hospital era de madera de quincha, como lo vemos en la fotografía, ubicado en el lugar donde está el actual Hospital General de Guayaquil, ¿no? Y también era médica auxiliar de la Casa Cuna, doctora Alzube Villamil, ¿no? Y ella empieza a caminar por estas calles, pero está hospedada en casa de un lojano, el doctor Clotario Paz, y su esposa, doña Enoé Riz, que son personas muy intelectuales, y el doctor hace periodismo político. Entonces ella está en un medio en el que las ideas, el intercambio de criterios es algo que va cimentando su conciencia política también. Y esto es lo que pienso yo, que cuando llega el momento de enfrentarse a la tragedia del 15 de noviembre, ella, como auxiliar de una sala del hospital, tiene que recibir esa masa de enfermos, mutilados, destrozados, y el resto ver pasar los cadáveres en carreta, como dice la historia, como dicen las crónicas de época, a la fosa común. Tiene que haber impactado su naturaleza, obviamente. Ya su pensamiento no va a ser el mismo. Entonces, esas cosas son las
que a mi juicio la van a llevar a participar directamente en el campo político. Y ahí viene su reclamo del voto, ¿no? El presentarse a una junta provincial de inscripciones en la ciudad de Machala. Un 2 de mayo, dice el documento histórico, un 2 de mayo tiene lugar un hecho inusitado en la historia del país. Una señora se presenta a solicitar inscripción a una mesa electoral. Que la inscriban porque ella quiere votar en las próximas elecciones. Y los miembros de mesa le dicen que no puede ser posible y ella les contesta que sí puede ser posible. Ella les enseña la Constitución liberal y les enseña su título de médica. No hay impedimento. Se le inscriben, tengo un título profesional y la Constitución dice que el ciudadano mayor de 21 años, el que sepa, le inscribe, puede ser el inscriba. Los miembros de mesa elevan inmediatamente consulta al Consejo de Estado y el día 9 de junio precisamente de 1924 el doctor Francisco Chortis presenta su informe en el cual dice textualmente que las mujeres ecuatorianas no tienen ningún impedimento, que revisada la ley no hay ningún impedimento para que la mujer ecuatoriana, aquí dice exactamente, dicha consulta transcribida del Consejo de Estado y en su sesión del 9 de junio de este año resolvió por unanimidad de votos que las mujeres tienen derecho a inscribirse, a elegir y ser elegidas, si reúnen los demás requisitos exigidos por nuestra Constitución política. Es decir, que la ciudadanía es un derecho que corresponde ejercer tanto a los hombres como a las mujeres. Aquí, miren, una sola mujer obliga a cambiar la historia del país. Nos abre a nosotros la puerta para la participación política cuando en Estados Unidos, cuando en Inglaterra y en otros países esto fue motivo de luchas de grupos de mujeres que sufrieron atropello, que sufrieron ignominia, hasta prisiones, para lograr la aprobación del voto femenino, que hoy es tan importante en la realidad del Ecuador y que debe ser un voto pensante. Cuidado con eso, lo que le debemos a ella es nuestra responsabilidad en ese voto. Cuidado con caer en el mujerismo también, ¿no? Jenny, el 9 de junio el Consejo de Estado dice que efectivamente las mujeres pueden elegir y ser elegidas, pero a mí hay algo que no me queda claro. ¿Cuándo Matilde hace efectivo su voto? En el proceso electoral que debía realizarse se va a ver interrumpido, pues. Se va a ver interrumpido porque la Revolución Juliana echa por tierra todo lo que significaba hasta ese momento la acción determinante de la elección. Entonces, ese hecho del cual no hay documento hasta el momento, probablemente que ella votó, si las elecciones fueron en julio, en agosto, en el año 1924, ese hecho queda queda para futuras investigaciones, porque no hay el documento que pruebe en qué día exactamente depositó su voto, pero sí hay el documento que prueba en qué día el Consejo de Estado del Ecuador aprobó el derecho al voto de la mujer ecuatoriana, el 9 de junio de 1924, y se lo debemos a ella. Muy bien. Ahora pasemos a otra faceta de Matilde. Ella, a principios de la década del 40, está envidatizada para congresista y aparentemente tiene los votos, gana la elección, pero no es posesionada, porque le hacen una pequeña trampa ahí. Recuérdanos este episodio que me parece fundamental, porque luego la primera diputada de la que tenemos memoria es Mela Martínez. La primera posesionada. Evidentemente ella y su marido siguen como activando
el Partido Liberal. Dentro del medio son liberal o de la agrupación liberal o de la ideología liberal. Ella es candidatizada por sus coterráneas en Loja. Sus coterráneos le piden que represente a la provincia y ella acepta, porque ella ha sido concejal de Machala, nombrada por los miembros de la Revolución Juliana, ya ha sido vicepresidenta del Consejo de Machala, donde ha hecho un papel brillante, ya ha sido jefe político en la ciudad de Machala y ha hecho una labor muy fructífera en la provincia del Oro. Conocimiento, lastimosamente no hay en la provincia del Oro la sensibilidad para perennizar los hechos grandiosos que ella hizo para la historia, ¿no? En algún momento se va a conseguir eso. Pero ella, ¿en qué instancia acepta esto? Se forma un comité en Loja de hombres y mujeres que apoyan su candidatura, la lanzan a ella en promoción y ella gana en los comicios. Pero entonces el gobernador, y eso lo dice un documento de las damas lojanas dirigidas a Quito, a los comités de Quito, el gobernador estima que es una vergüenza para Loja ser representado por una mujer. Pero no es una vergüenza hacer trampa y manda el que quedó en segundo lugar, ¿no? Una cosa muy propia de la época en que los votos y los cambios de resultados electorales se manejaban a voluntad de ciertos personajes. Entonces, por esa razón, ella no es principalizada. Ella gana la elección y está la constancia histórica y están los documentos, pero no es principalizada. En eso vienen los conflictos que todos conocemos, ¿no? 1941, la invasión peruana, y entonces se erige esta mujer desde Quito, donde estaba en ese momento, desempeñando una función, se erige en una figura cívica de grandes proporciones, porque alienta a sus coterráneos ante la invasión a su tierra, que considera como su segunda tierra, que es la provincia del Oro, y Loja también, provincias mártires ambas, y ella forma el primer refugio para orenses en exilio y abre un programa de radio de mucha sintonía para alentar permanentemente el espíritu de los ecuatorianos y sobre todo a los pueblos de Loja, a los pueblos del Oro, a sus conciudadanos, a darles valor y a los ecuatorianos en general a recibir con bondad y generosidad a estos refugiados que venían de las provincias, ¿no? Ella se convierte en un baluarte de los orenses. Lola, te doy ahora el paso para que continúes con preguntas. Nos faltan 5 minutos, chicos. No, tenemos todavía unos 15 minutos tenemos todavía. 15 minutos. Ahí, Jenny, Matilde le toca ser mujer de 2 siglos, pues ella pasa del siglo XIX al XX y le toca ser testigo de hechos históricos importantísimos. Está la hoguera bárbara, está el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, está también la invasión peruana a nuestro país de la que te estaban refiriendo hace poco. Entonces toda esta historia a ella la impacta realmente y le da toda esta conciencia social, si se puede decir de esta manera, para avanzar. Ella avanza y tú crees que las mujeres también han ido avanzando. Bueno, entre el avance de ella y el avance del resto hay un lapso en el que pocas mujeres destacan, ¿no? Me refiero a la primera mitad del siglo XX. Ella es la figura más destacada en nuestra historia del siglo XX y en la historia del feminismo ecuatoriano, sin duda es la líder máxima, ¿no? Pero entre las hazañas que ella realizó y el despertar del resto de mujeres hay un lapso
hay ese lapso que media entre que la mujer toma conciencia de la necesidad de educarse, de prepararse, porque era muy normal ver en las campañas electorales el candidato y las mujeres recogiendo óvulos para financiar la campaña o entregando flores al candidato. Ese era el papel de la mujer. Pero en sí misma, como primera figura, exceptuando Berta Valverde, que después fue señora de Duarte, que fue la primera concejal electa en votación popular de Guayaquil, y exceptuando uno de los velasquismos, el nombramiento de una primera viceministra, subsecretaria se llamaba entonces, de Educación, la señora Carrillo de Mata, no había participación de la mujer, pero sí había preparación ideológica. Ya habían ingresado mujeres a los partidos políticos y tenemos como Lucha de la Torre, Nela Martínez, Isabel Herrería, la mamá de Gil, Alba Calderón de Gil, Ana Moreno de Safari, mujeres, ellas lideresas, mujeres que empezaron a organizar movimientos femeninos, mujeres que nuclearon a otras mujeres y las prepararon. Eso hacía falta. Y eso va a destacarse ya en la segunda mitad del siglo XX, donde surge otra generación encabezada prioritariamente aquí en Guayaquil por las juristas que lideraba Ketty Robolerú y la mamá de nuestra alcaldesa actual, la señora Leonor Jiménez de Utet. Ella funda la Asociación Jurídica Femenina, que traza nuevos rumbos, y luego vendrán figuras como Anunciata Valdés de Ferrín, y algo que fue muy decidor para nosotras fue la declaratoria del Año Internacional de la Mujer. 1975, el Ecuador, como signatario de ese compromiso internacional, tenía que formar un comité, tenía que hacer una propuesta, y en eso nos integramos un grupo de mujeres gracias a la invitación de APROFE. Mire, una institución particular, privada, trajo mujeres de distintas partes del país que estaban liderando grupos y nos reunió aquí en Guayaquil y nos conocimos entre nosotras. Ahí vino Magdalena Dú, ahí vinieron muchas mujeres valiosas de otras provincias y pudimos hacer un trabajo de conjunto. Se hizo un comité nacional del Año Internacional de la Mujer y empezamos a trabajar en los proyectos de ley que había que cambiar, porque hasta entonces la jubilación de la mujer la determinaban los varones. Todo lo que tenía que ver con nuestra legislación era decisión de varones. ¿Hasta cuándo? Allí cambia el panorama y empiezan a ingresar más figuras, ¿no? Y surgen figuras jóvenes, demasiado jóvenes quizás en el momento, como Cecilia Calderón, liderando un partido político a la muerte de su padre, quizás anticipadamente. Iban al Congreso y dejan oír su voz y nos representan con honores en el Parlamento, salvo excepciones, eran uno o dos que fallaron, pero la mayoría eran realmente una representación de nuestras inquietudes y de nuestras perspectivas, y lo lograron y trascendieron. Ya al final del siglo nosotros tuvimos una vicepresidenta de la Nación, ¿no?, a Rosalía Arteaga. Seguimos avanzando, pero creo yo que en el momento actual ha habido una involución en cuanto a objetivos, ¿no? Es mi opinión personal. El voto femenino en este momento representa una caudalosa mayoría dentro de los resultados electorales. Los partidos políticos se fijan mucho en la mujer imagen, la mujer objeto, y quedan de lado las figuras realmente valiosas de mujeres que se han preparado para la lucha y para reivindicar nuestros derechos, que todavía falta mucho hacer. Pero todo lo que pase, todo lo que esté en favor de la mujer, se lo debemos a la iglesia. Jenny, aquí entre los comentarios que nos llegan por las redes, de la gente que está conectada, y
precisamente por los reconocimientos que ha recibido Matilde ahora, alguien comenta que en Guayaquil existe la compañía número 67 del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en su nombre. Se encuentra en el cuartel número 10, ubicado en el barrio Cuba. Primera noticia. Me parece lindísimo porque las mujeres no eran parte del cuerpo de bomberos tradicionalmente masculino, en su voluntariado especialmente, pero de unos años a esta parte han ingresado jóvenes mujeres a participar dentro del cuerpo de bomberos como voluntarias, y si existe eso me parece lindísimo, pero lo lindo es que ya esta lucha porque estos primeros ejemplares, estas ediciones baratitas que costó tanto hacer y que costó tanto difundir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ya no es una desconocida. Cuando yo iba presentando mis manuscritos a una institución, a una universidad, y decía, por favor, tienen que imprimir este libro, es la mujer más valiosa. ¿De quién dices qué dices que hizo? ¿Cómo dices que se llama? Matilde, uy, pero nadie la conoce. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y dónde está? ¿Y dónde fue que hizo todo eso? O sea, era una ilustre desconocida. Hoy no, hoy ella ya está en el pedestal que se merece. Hoy es una egregia figura de la historia ecuatoriana, no digo de la historia femenina, de la historia del Ecuador. Es uno de los más grandiosos personajes de la historia del Ecuador. Por ella cambió la historia de este país. Por ella las mujeres tenemos presencia, por ella las mujeres tenemos voz y voto en las decisiones de la familia. Quizás por eso están preguntando también aquí en las redes si existió o se ha pensado en una cátedra o grupo de estudio que aborde la vida y la obra de Matilde Hidalgo de Procel. No existe, me parece que sería muy necesario, que sería extraordinario. En Loja, estuve en meses antes de la pandemia invitada para apoyar un proyecto muy lindo de la Universidad Técnica Particular de Loja para hacer por segunda vez el intento de un museo para Matilde Hidalgo de Procel en su ciudad natal. El primero de ellos existió en una sala de exposición de objetos museográficos, más bien llamémosle así, por decisión del Consejo Provincial. Entonces lo presidía el prefecto Auquilla. Ahora en la prefectura actual, el actual alcalde de Loja ha conseguido un segundo piso de un edificio patrimonial donde están agrupados algunos objetos y fotografías de Matilde. La Universidad Técnica Particular de Loja, encabezada por muy diligentes maestras y alumnos muy deseosos de volver trascendente la obra de ella en su tierra natal, que preparan el proyecto. Los apoyo con bienes y personas, lo que sea necesario. Esperamos continuar este proyecto cuando pasen las circunstancias que todos conocemos, porque allí podría inaugurarse una cátedra Matilde Hidalgo de Procel, aunque no crean que todas las resistencias están vencidas. La lucha por que se erija un monumento en la ciudad de Machala, donde se perenice el lugar donde la primera mujer del Ecuador reclamó el derecho al voto. La respuesta que obtuve de una autoridad en otra oportunidad fue: pero ella no es de Machala, ella no es nativa de Machala, ella es lojana, ella fue lojana. Señor, ella es ecuatoriana y la gloria del Ecuador. Si ustedes eligen aquí a las reinas del banano y las traen a las plantaciones bananeras, muéstrenle lo que hizo la mujer aquí. Que de aquí partió un cambio de mentalidad para la nación entera, ¿no? Pero con el tiempo creo que esa resistencia se irá venciendo, y creo que Loja tendrá un lindo museo, y puede ser ese el inicio de esa cátedra que sugiere, ¿no? Me parece muy valioso. Muy bien, muy bien. Estamos casi cerrando ya. Yo quiero pasar una última cuña, si me permiten. Hoy es también el Día Nacional de los Archivos. Por tanto, a las 18 horas, por esta misma vía,
vamos a tener un interesantísimo diálogo con el doctor José Carlos Arias, no yo, otras compañeras, que van a estar a las 18 horas de hoy conectadas para hablar también de la importancia de los archivos, hoy que es el Día Nacional de los Archivos. Clara, te paso la palabra. Tienes un par de minutos para cerrar este diálogo. Yo le agradezco muchísimo a Jenny Estrada porque siempre su conversación es tan enriquecedora. Incluso leer el libro no es lo mismo que comentar el libro contigo, Jenny. Y por cierto, tienes que llevar más libros a la librería Cervantes, porque me dicen aquí en las redes que acaban de llamar y me han dicho que el libro está agotado. Así que tienes que llevar más porque quieren el libro en la librería Cervantes de Guayaquil. Entonces, está abierta la librería ya, ¿no? No sé si estará abierta, pero me dicen que han llamado, ponen aquí en las redes, por favor digan dónde lo consigo, porque acabo de llamar y me dicen que está agotado. Entonces, con esa noticia, ese anuncio, yo me despido. Muchas gracias por la atención de ustedes. Y Clara, también la despedida. Gracias Lola, y gracias sobre todo Jenny por permitirnos conversar contigo en esta fecha tan especial para las mujeres ecuatorianas y por hablar de este personaje que es fascinante, Matilde Hidalgo de Procel. Gracias por eso. Y gracias a la gente que se ha conectado, que ha estado acompañándonos en este diálogo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado para renovar el honor de hablar de esta mujer.